Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Derecho Constitucional y Administrativo. Hoy quiero que veamos lo que es el control de constitucionalidad. Muchos de ustedes respondieron el foro sobre este tema. Si bien la mayoría estaba bien, quería que veamos este tema en particular la clase de hoy. Así que como siempre vamos a partir de la base de un PowerPoint para ir graficándonos el tema que vamos a ver. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a hablar de lo que es la supremacía constitucional. Si puedo, ahí está. Acuérdense que van a tener habilitado igualmente un foro sobre este tema para cualquier consulta y o duda que tengan, y el archivo digital del tema y actividades para que puedan llegar a comprenderlo e incluso hacerse un poco más fácil el entendimiento de la clase. Entonces, nosotros la clase pasada ya vimos un poco lo que era el Estado argentino y la Constitución argentina y el lugar que ocupaba la Constitución nacional. Este tema de la supremacía constitucional tiene que ver con una teoría según la cual todas las normas contenidas en la Constitución Nacional van a prevalecer sobre el resto de las normas. Es decir, nosotros decimos en principio que nosotros como habitantes de un país respetamos diferentes tipos de normas. Respetamos o tratamos de respetar distintos tipos de normas, como la Constitución, como las leyes nacionales, los decretos, las ordenanzas, las leyes provinciales, y se supone que estas normas, como ya tienen que haber visto o vieron conmigo en Introducción al Derecho, tiene que convivir en principio en forma armónica, es decir que entre todas estas normas que rigen el Estado provincial no tiene que haber contradicciones. Pero esto no siempre ocurre y a veces encontramos normas que terminan contradiciendo otras, entonces tenemos problemas con la aplicación de esas leyes o esas normas. Entonces, para poder evitar esas confusiones, esas lagunas, y para que la sociedad sepa cuáles van a ser las normas que van a ser superiores y van a prevalecer por los otros, es lo que se establece una una graduación de las normas en forma jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que en base a esta graduación de normas que existen, la Constitución tiene que ocupar y ocupa hoy, junto con los tratados de derechos humanos internacionales, ocupa el primer lugar en esta cúspide normativa. Por eso se dice que la Constitución Nacional es la norma suprema de nuestro país, y por eso hablamos hoy de supremacía constitucional. Entonces, en base a esto que estamos hablando, cualquier norma, sea una ley, sea un decreto, sea una ordenanza, que contraríe lo que establezca la Constitución, no va a tener validez, y es necesario que esa norma para ese caso concreto se declare nula o inconstitucional. Por eso todo el ordenamiento jurídico que rige en nuestro Estado, como regla general, tiene que basarse en lo que dice, o ser compatible en lo que dice la Constitución Nacional. Todas las normas de nuestro país tienen que adecuarse a lo que establece la Constitución Nacional. ¿Y de dónde surge este principio? Va a surgir del artículo 31 de la Constitución Nacional. Si ustedes van entonces a la primera parte o parte dogmática que habíamos hablado la clase pasada, van a encontrar este artículo 31 que va a establecer que las leyes de la nación, la Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia van a estar obligados a conformarse a ella.
Entonces, si nosotros de esta manera lo que vamos a hacer es encontrar en este artículo número 31 cuál va a ser el lugar que ocupa la Constitución en la jerarquía normativa. Incluso en el texto van a encontrar, bueno, todos los artículos que indistintamente o indiferentemente hablan de lo que es la jerarquía constitucional. Y fíjense que ese artículo 31 no solo habla de la Constitución Nacional, sino que también habla de los tratados internacionales de derechos humanos. Porque, como van a ver en el material que les dejé, cuando se reformó la Constitución en el año 1994, a esta jerarquía constitucional se le incorporaron estos tratados de derechos humanos únicamente, que tienen el mismo rango que la Constitución Nacional. Esta fue una de las reformas más importantes que tuvo la Constitución. Incluso si ustedes se van al artículo 75, inciso 22, van a encontrar el listado de todos los instrumentos que se consideran con jerarquía constitucional. Entonces, como ven ahí, en la filmina, si nosotros tuviéramos que graficar una pirámide con esta jerarquía normativa, vamos a decir que en el primer nivel jerárquico vamos a encontrar a la Constitución Nacional y los 3 instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Si nos vamos al segundo nivel jerárquico, vamos a encontrar los tratados internacionales y concordatos que no tengan jerarquía constitucional, es decir, van a ser todos aquellos tratados internacionales que no sean materia de derechos humanos y que van a estar estos tratados por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes de la nación. Y si vamos al tercer y último nivel jerárquico, vamos a encontrar todas las leyes nacionales, es decir, las leyes federales y no las provinciales. ¿Por qué? Solo las leyes dictadas por el Congreso van a ocupar el tercer lugar en la jerarquía constitucional. El resto de las leyes provinciales van a ir por debajo de estas leyes nacionales. Vamos a hablar un poquito ahora de, del análisis o específicamente qué es lo que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional. Ya vimos que la primera parte, cuando dice esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación. Hasta ahí vimos entonces que en esta primera parte del artículo establecemos la supremacía constitucional. La segunda parte del artículo, cuando habla que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o las constituciones provinciales, tiene que ver con que va a establecer la Constitución Nacional una superioridad jerárquica del derecho federal por sobre el derecho provincial. Por eso hablábamos de el tercer nivel sobre las leyes federales y no las leyes provinciales. Entonces, cada vez que el Congreso dicte normas jurídicas, estas normas jurídicas van a prevalecer por sobre las leyes provinciales. Y la tercera y última parte del artículo 31 habla o hace referencia al pacto de 1859. Esto en realidad quedó de la norma porque a través del pacto de San José de Flores de 1851, Buenos Aires se declara como parte integrante de la Confederación, entonces, bueno, hace referencia a este postulado. Bien, hasta acá vimos entonces lo que es la jerarquía constitucional, es decir, que acuérdense, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos internacionales son la ley suprema de la nación y todas las leyes y otros tratados tienen que
tienen que basarse en lo que ella dice. Hablemos ahora un poquito de lo que es el control de constitucionalidad o el control constitucional. Nosotros vimos entonces hasta recién que la Constitución Nacional tiene carácter supremo o jerárquico en base del resto de las leyes. ¿Por qué? Porque termina siendo la Constitución Nacional nuestra ley suprema. Ahora, para poder asegurar y poder hacer efectivo esta superioridad que tiene la Constitución Nacional, tenemos que hablar del control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque a través de este procedimiento, ninguna ley, decreto o sentencia judicial o cualquier tipo de acto administrativo que contradiga lo que establece la Constitución Nacional va a poder prevalecer sobre la Constitución. ¿Por qué? Porque en caso de que suceda esto, en caso de que alguna ley, norma o decreto contradiga lo que establece la Constitución, se va a declarar su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque obviamente estas normas estarían violando lo que establece el propio artículo 31 de la Constitución Nacional. Si tenemos que hablar básicamente sobre el sistema de control de constitucionalidad en la Argentina, ustedes van a tener en el material los distintos tipos de control de constitucionalidad que existen, pero vamos específicamente a lo que es el control de constitucionalidad en nuestro país. Este control, primero tenemos que saber que lo va a ejercer el Poder Judicial, y este control se denomina difuso. Es un control difuso ejercido por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en base a este principio, todos los jueces, no importa la jerarquía del tribunal, van a tener el deber de defender la supremacía de la Constitución. Entonces, cuando a un juez le toca resolver un caso en el que debe decidir si aplica o no una norma que contradice la Constitución, tiene el deber de declarar la inaplicabilidad de esa norma en el caso concreto. Esto es importante. No es que la ley o la norma desaparece, deja de existir. No, esta norma sigue existiendo. Lo que no va a suceder es que esa norma se aplica a ese caso concreto que se la pretendió aplicar en su momento. Respecto de la forma de acceder al control de constitucionalidad en nuestro sistema, es la vía incidental. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces solo van a poder juzgar la inconstitucionalidad de una norma cuando sea necesario resolver un caso concreto, es decir, cuando las partes le planteen al juez que requieren declarar inconstitucional tal o cual norma, solamente en esos casos. ¿Qué quiere decir esto? No lo pueden hacer de oficio. No puede el juez, por motus propio, por propia iniciativa, ir a declarar inconstitucional una norma, sino que las partes lo tienen que solicitar. Y como les decía recién, la declaración de inconstitucionalidad de esta norma produce efectos limitados. ¿Por qué? Porque cuando el juez la declara inconstitucional, no la deroga. Es esto que les decía, la norma no deja de existir, sino que solo deja de aplicarse para un determinado concreto. Ni siquiera incluso cuando la declaración de inconstitucionalidad la hace la Corte Suprema. Ahora, ¿cuáles son las normas que los jueces, el Poder Judicial, puede declarar inconstitucional? Puede ser normas de la Constitución provincial, pueden ser las leyes, pueden ser incluso tratados internacionales sin jerarquía constitucional, sentencias, actividades del particular, es decir, normas que los particulares le solicitan al juez declarar inconstitucional. Pero ahí me olvidé de contarles esto, los requisitos para el control de constitucionalidad tienen una causa judicial, por esto que les decía, tiene que haber el ser en el marco de un juicio, a petición de parte,
no puede ser declarada de oficio por el juez. Tiene que haber un interés legítimo, es decir, nosotros tenemos que explicarle al juez por qué esa norma es inconstitucional y cuál es el perjuicio que nos provoca, y la última decisión siempre la tiene la Corte Suprema de Justicia. Recién les hablé entonces, volvamos, recién les había hablado de cuáles eran las normas que los jueces pueden declarar inconstitucionales. También hay normas, que es lo que se denomina políticas no justiciables, que tienen que ver con ciertas decisiones políticas que, por el dictado, digamos, de los gobiernos, no pueden ser juzgadas por ningún órgano judicial y por ende tampoco pueden ser declaradas inconstitucionales. Ahí tienen, por ejemplo, la declaración de guerra, el estado de sitio, la designación de los jueces, la celebración de un tratado, es decir, todas estas cuestiones no pueden ser sometidas al control de constitucionalidad. Van a quedar por afuera. Y por último, si bien nosotros dijimos que esto tiene que ver con la Corte, si bien nosotros dijimos que en nuestro sistema el control de constitucionalidad lo ejercen todos los jueces, no importa la jerarquía, también es cierto que la última instancia o la última palabra la tiene la Corte Suprema. Entonces, esto es así porque en los casos en que se discuta la constitucionalidad de una norma o de un acto, podemos llegar incluso a la Corte Suprema por medio del recurso extraordinario. Es decir, nosotros una vez agotadas todas las instancias que tenemos en el nivel jerárquico, supónganse, podemos ir a lo que es no sé, depende qué tipo de causa, pero podemos ir al juzgado civil y comercial. Si no tenemos una respuesta favorable, podemos apelar ante la Cámara de Apelaciones, incluso después ir al Superior Tribunal de Justicia, y si no nos satisface todavía, y depende qué materia estemos hablando, podemos llegar a la Corte Suprema como última instancia. Y lo que diga la Corte es lo que realmente se va a aplicar. Bueno, espero que hayan entendido un poco. Cualquier cosa, las dudas, acuérdense, me las pueden plantear a través del foro, pero me parece importante que veamos el tema de la supremacía constitucional, es decir, qué lugar ocupa la Constitución Nacional en nuestro sistema normativo y cuál es el control de constitucionalidad, es decir, qué pasa si nosotros no respetamos esta jerarquía constitucional. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Cualquier duda a través del foro, van a tener igual cargado el material digital y las actividades. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Les mando un beso.